Sí, señores, continuamos aquí en su programa Mujeres en Dinámica. Como habíamos escuchado ahí, ¿no? Y sobre todo hacer el señalamiento de que Mujeres en Dinámica sin exclusión, porque aquí tratamos diferentes temas, nos acompañan diferentes personas, hombres, mujeres, sin exclusión es el término y que nos engloba a todos. Hablando de votaciones, en la República Dominicana se presentó una situación muy especial que tuvo que ver con votaciones en ambas cámaras en la República Dominicana, en el Congreso Nacional, para hablar un poquito sobre todo lo que aconteció en lo que tiene que ver en la Cámara de Diputados en torno a una ley que recién fue promulgada por el señor presidente de la República, el licenciado Luis Abinader, la ley 124, que tiene que ver con la creación de un cuerpo del DNI, como le conocemos en la República Dominicana. Y para eso, esos menesteres, para hablar un poquito sobre el tema, qué pasó con esto y en qué consiste esta ley, tenemos como invitado a nosotros, como ya habíamos dicho, a Juan Dionisio Rodríguez Restituyo. Bienvenido al espacio, Juan Dionisio, nueva vez aquí. Mira, como pasa el tiempo, ya hace algún tiempo, más o menos como en esta fecha, en febrero fue más o menos, que nos acompañaste. Gracias por estar aquí. Bueno, Niurka Rivera, para mí es un placer de nuevo encontrarnos contigo en Mujeres en Dinámica. Tú sabes que soy un admirador tuyo permanente, además de tu creatividad, tu dedicación, de esfuerzo. Eres mi ejemplo. Yo creo que lo que hay mucho cariño entonces, Juan Dionisio. Juan Dionisio, sería interesante que posicionemos a la gente. ¿Qué pasa con esta ley 1-24 del DNI en la República, que ha causado tanto revuelo? ¿Qué pasa con esto? Mira, el Poder Ejecutivo sometió una modificación para crear un nuevo cuerpo de seguridad interna, de inteligencia y contrainteligencia, lo que la gente le llama, y le cambió el nombre del Departamento Nacional de Investigación a la Dirección Nacional de Investigación, la DNI. Y entonces esa ley fue obviamente una propuesta del Poder Ejecutivo. Llegó al Congreso, el Pleno la vio en la agenda, en la estructura 9, como se estipula ya, y la envió a la Comisión de Fuerzas Armadas, que dirige el diputado Ramón Bueno. El 26 de diciembre, la ley estaba en agenda para conocerse. Rápidamente, yo no soy de la Comisión de Fuerzas Armadas, pero leyes como esa me interesaron y pedí el informe ahí mismo, en el plenario. Y cuando veo el informe, que lo veo rápidamente, porque es una ley corta, cuando veo el artículo 11, le digo, voy donde el presidente de la comisión, el diputado Ramón Bueno, le digo, mira, ese artículo viola derecho, porque me fijé rápidamente en ese artículo. Y entonces él me dice, va y habla con Julito, habla con el presidente de la Cámara, nos juntamos los tres, estoy hablando en el escenario del Pleno. Eso estamos hablando del día 26 de diciembre. 26 de diciembre. La ley se lee y el presidente de la Cámara establece y dice que aprobemos la ley en primera lectura para que hagamos los debates en la segunda lectura y le demos las modificaciones que es de lugar. Bueno, obviamente se aprobó en primera lectura y me encargaron a mí que hiciera una redacción del artículo 11 de la propuesta. Entonces, terminó la sesión como quedó convocada para el día siguiente y el 29 se iba a conocer de nuevo la ley. Y yo preparé mi redacción, pero no solamente vi el artículo 11, sino que veo otros artículos que me parecen que entran en contradicción con la Constitución, como el artículo 4, el 8, el 13, y presento varias modificaciones y le digo, miren, yo voy a presentar estas modificaciones porque creo que la ley debe de ser mejorada. Incluso el diputado de la Fuerza del Pueblo planteó que la ley vuelva de nuevo, en este caso el diputado Tobías Crespo. Cuando estábamos discutiendo la ley el 29,
de diciembre. Entonces, la redacción que yo hice del artículo 11, que supuestamente yo la iba a presentar como una modificación, cuando yo la veo, le digo yo, no, pero eso no fue lo que yo redacté. Lo que dice bueno en el despacho, de que se tomaron algunas de las ideas, digo yo sí, pero yo no voy a presentar eso, porque eso yo no fui lo que yo redacté, porque lo que dice ese artículo ese artículo decía originalmente, de que todas las instituciones públicas y privadas y todos los entes públicos y privados estaban obligados a entregarle información a la DNI. Y yo le decía, bueno, no, eso no puede ser así. Los entes públicos centralizados y descentralizados, eso sí están obligados, pero los entes privados ni la persona privada no están obligados a entregar ningún tipo de información, al menos que sobre ellos pese alguna investigación. Y si ellos no quieren de esa información, esa solicitud se haga a través del Ministerio Público para que un juez la autorice, porque nosotros tenemos constitucionalizado el derecho a la intimidad, tenemos constitucionalizado el derecho a la conciencia, al libre tránsito y a la libertad incluso religiosa, dice la Constitución, y la libertad de expresión, dice la Constitución. Entonces yo le digo, cualquier funcionario del DNI puede acusarme a mí que yo tengo una información y someterme preso porque yo no quiero darle una información aunque yo no la tenga. Entonces la ley se prestaba para eso. Entonces, pero no solamente eso. En el discurso que yo tomé, también la ley establecía o establece que que un ciudadano puede ser perseguido si se está planteando una forma de gobierno que entra en contradicción con el orden actual. Juan Dionisio, sería interesante entonces preguntar, ok, va a la primera vista el día 26, todos de acuerdo, la asumen porque va a revisión y con algunas enmiendas. Ya estamos en el día 29. ¿Qué pasa? Que entonces, ¿cuál es el tiempo que se le da a una pieza? ¿Cuál es el orden? ¿Cómo se maneja la Cámara de Diputados? Porque ¿por qué a Juan Dionisio Rodríguez le dio tiempo leer esta propuesta y a los demás no? ¿O es que había una dirección de parte de los partidos de asumir inmediatamente esta ley? Todos los partidos votaron por la ley, porque todos los partidos estaban los grandes partidos, ¿no? El PRM, la Fuerza del Pueblo y el PLD son miembros de la comisión que estudió la ley. Es decir, no pueden venir ahora a alegar a decir, primero es mentira decir que la ley no se leyó, la ley se leyó. O no se leyó la ley, se leyó el informe de la comisión que tenía la ley adentro. Se leyeron las 42 páginas que fue el informe que aprobó la comisión. Y los partidos, Fuerza del Pueblo, PRM y el PRM, están representados en la comisión que estudió el informe. Y ninguno presentó un informe disidente. Es decir, estuvieron de acuerdo en la comisión. Y cuando llega el 29, yo tomo un turno porque no es la redacción que yo le hice al artículo 11 y por eso yo voto que no. Fíjate que hay 125 síes y un no. Y ese no es el mío, pero todos los partidos, y cuando tú ves la votación, tú vas a ver que toda la bancada que están representadas por colores, tú ves que de toda la bancada se votaron por la ley. Porque el PRM solamente tiene 101 diputados, incluyendo los aliados, se supone que y hubiesen diputados que no estuvieron presentes. Del PRM solamente habían 70 diputados. ¿De dónde están los otros 56? Fueron o 55 son de las fuerzas aliadas, de los otros, de los partidos de la Liberación y de la Fuerza del Pueblo. Entonces, no pueden venir ahora a decir que ellos que no conocen la ley. Porque, miren, en el Congreso hay mucho trabajo, hay 42 comisiones y todos los diputados no están en las comisiones. Pero todos los diputados tienen la agenda. La agenda la aprueba la comisión coordinadora. Por ejemplo, la comisión coordinadora se reúne todos los lunes
y todos los lunes la comisión coordinadora están representadas los voceros de la bancada, más el bufete directivo. Y entonces ahí el presidente, que la convoca siempre, y hay que decir que el presidente es institucionalista, es decir, Alfredo Pacheco es institucionalista en la convocatoria de ninguna agenda va al pleno sin antes haberlo aprobado por todos los voceros. Ok. Es decir, y la bancada está representada por los voceros. Es decir, que todo el mundo sabía que esa ley estaba en agenda, porque ya la habían aprobado el 26. Y entonces, todos sabían que todos los diputados no tienen el mismo interés de estudiar y de escudriñar la cosa, de defender sus intereses. Ese es el tema. ¿Y qué cosas no se están diciendo de esta ley? Bueno, hay cosas, por ejemplo, esa que nosotros en el curso que tomamos, nosotros queremos que una ley que está muy ideologizada. La ley, obviamente, pensé que se había consensuado con otros sectores, porque como vino del Poder Ejecutivo, hubo un senador que había planteado otra propuesta que también se conjugó en una sola comisión, pero la ley llegó de la Cámara de Diputados y después fue al Senado, y después el presidente la promulgó. Es decir, que la ley recorrió todo el proceso legislativo constitucional hasta su promulgación. Es decir, que el presidente también tuvo tiempo el Senado de revisarla, y tuvo tiempo el presidente también de revisarla antes de promulgarla. Entonces ya existe la ley. Lo que nosotros le estamos pidiendo ahora es al director del DNI, que es una persona prudente, con mucho tacto, una persona con mucho nivel, es que no aplique esa ley. Y al presidente de la República, que se atenga de la aplicación de la ley, porque la ley está vigente. La ley se me puede aplicar a mí mañana, o se le puede aplicar a cualquier ciudadano, o cualquier ente de la DNI, o cualquier persona puede aplicar la ley, porque él la promulgó. Sí. Él debió de hacer una consulta antes de promulgarla. Aunque Juan Dionisio, puede ser aplicada aunque algunas entidades civiles, e incluso el ACID, que es la de prensa, pueden aplicarse aún estos digan que van a llevarla ante el Tribunal Constitucional de la República. ¿Puede empezar a aplicarse la ley? Sí, es que la ley ya entró en vigencia. Una vez el presidente la promulga, en 48 horas entra a la Gaceta Judicial, y lo que dice el Código Civil es que la ley se reputa de conocimiento general y que nadie puede alegar ignorancia de ella. Es decir, tú no puedes decir, bueno, yo no conocí esa ley, pero cualquier funcionario de la DNI puede decirte, mira, Nulka Rivera, yo tengo conocimiento de que tú tienes una información de que Juan Dionisio Rodríguez Restituyo está reuniéndose para traficar con drogas. Y tú dame la información. Y digo, no, yo no tengo ninguna información. Sí, tú la tienes. No, pero que yo no tengo ninguna información. Sí, usted la tiene. Y entonces tú dices, no, pero que yo no sé nada. Y entonces ese ciudadano puede someterlo y llevarte hasta 3 años de prisión. ¿Me entiendes? Juan Dionisio, podríamos decir que ahí hay manos externas, no solo a nivel de la República Dominicana, sino también externa fuera del país para la aprobación de esta ley, porque vemos que los partidos mayoritarios no dicen nada, despiertan justamente en el día de ayer cuando otras entidades empezaron a hablar de lo inapropiado de la ley y de la falta de constitucionalidad de esta ley. Entonces, ¿qué es lo que se persigue con esto? ¿Cuáles son las manos oscuras que hay detrás de esta ley? En la sociedad dominicana se está dando un hecho imperceptible pero peligroso. Imperceptible pero peligroso, y que se ha acrecentado en este gobierno. Y es que el conservadurismo en la sociedad dominicana está tomando mucho cuerpo. Y obviamente que ese conservadurismo, si tenemos una sociedad conservadora, eso también se expresa en todas las instancias del Estado. Y tenemos un Congreso conservador.
Y el Congreso obviamente está aprobando una serie de leyes que luego podemos arrepentirnos de ellas. Pero sobre todo, no tenemos el rol fiscalizador del Congreso. Es prácticamente nulo. Nosotros hemos querido, de hecho todavía no existe una ley de fiscalización en la República Dominicana en el Congreso. El Congreso ahora, en esta gestión, está haciendo ver si podemos votar una ley de fiscalización. Nosotros le sugerimos al presidente de la Cámara de Diputados, y hemos avanzado en eso, un diplomado de fiscalización. De hecho, hemos hablado con la Universidad de Foreign University, de la UAS, de la Pucamaima, y se ha avanzado incluso ya en un programa para tener un diplomado para que los diputados y las diputadas sepan fiscalizar, porque ¿cuál es el orden que la Constitución le da a los diputados? Representar, fiscalizar, controlar y legislar. Fíjate que lo último que la Constitución le dice que hace el legislador es legislar, pero eso es lo primero que nosotros hacemos. Hacemos lo contrario al orden que nos da la Constitución, porque la fiscalización es que nos permite decir si tenemos que hacer una ley nueva, crear una, suprimirla, modificarla, actuar en consecuencia. Pero más fácil es tener leyes. Nosotros tenemos 32,000 normativas, casi 33,000 normativas, y hay 1.700 propuestas también en la Cámara de Diputados. Juan Dionisio, pero no será, por ejemplo, que eso tiene que ver mucho con que lamentablemente nuestro Congreso Nacional, y hay que señalar que lo elige la gente, pero que a veces no sabemos elegir, no nos dan la persona adecuada para que nos represente como debe ser. Tenemos, según dicen muchos, que está lleno de riferos e incluso casi hasta analfabetas hay en este momento en el Congreso Nacional, en ambas cámaras, pero muy especial en la Cámara de Diputados. ¿Por qué se da esto y qué podemos hacer justamente en este marco, en este preámbulo de elecciones en el que tenemos en la República Dominicana? Bueno, yo llamo a la ciudadanía a ser más, ¿cómo te digo? Porque es que tenemos una sociedad ñurca dañada. Es decir, un país lo define el tipo de educación que tiene. ¿Qué tipo de ciudadanos se están constituyendo en la República Dominicana? Eso lo define el Estado y lo define a través de la educación. Y hoy estamos cosechando el tipo de ciudadano que queríamos. Un ciudadano en la que hemos creado una sociedad de ludópata, ¿me entiendes? Una sociedad de gente, como yo he escuchado, de que no, es que yo no tengo responsabilidad con nadie porque yo compré mi voto, yo le di 500 pesos a una persona. Oh, sí. Y hay ciudadanos que son capaces de hacer eso. Entonces, esta sociedad está mal. Los países se disuelven. Y es verdad que el Congreso está compuesto, en el caso de la Cámara de Diputados, que es un ejercicio plural, ahí hay 13 partidos representados, es verdad. Pero si el Congreso aplicara su única herramienta que tiene, que es la Constitución de la República, el país fuera otro. Si el Congreso agarrara la Constitución, agarrara sus 3 principios fundamentales, los derechos fundamentales, la aplicación de los derechos fundamentales y el régimen económico como principios, entonces la sociedad dominicana fuera totalmente distinta. Pero es que el Poder Ejecutivo no ha ganado la hegemonía. Nosotros lo éramos en el gobierno pasado y lo somos ahora en este gobierno, en el que el Congreso se aprueban una serie de leyes, una serie de iniciativas, sobre todo cuando vienen del Poder Ejecutivo, muchas veces de urgencia, y votan los diputados y diputadas sin ver la consecuencia que eso le puede traer a la sociedad dominicana. Yo siempre estoy advirtiendo eso en el Congreso. Siempre estoy advirtiendo, siempre tengo mi Constitución en mi curul y siempre la tengo en las manos. Pero no, obviamente no todos los diputados y diputadas
tienen el interés de que su representación sea efectiva, pero lo peor de todo eso es que no tenemos una ciudadanía que le exija a los diputados y a las diputadas que tienen que actuar en función de la representación que ellos le dan. Porque la Constitución que dice que la soberanía reside en el pueblo y de él emanan todos los poderes. Si ese pueblo no se empantalona o se enfalda, y le exige a sus congresistas y le exige a sus funcionarios que tienen que actuar conforme a la Constitución, porque esa Constitución habla de la distribución de la riqueza. Esa Constitución habla de que la educación tiene que ser igualitaria. No es posible que nosotros tengamos en la escuela una escuela distinta a la que tiene los ricos. La educación debe ser del mismo nivel de aquello que pagan. Pero la pregunta ahí, Juan Dionisio, no hay que legislar. La Cámara, el Congreso Nacional, la Cámara de Diputados en este caso, al cual representas, no tiene que ver con eso, con tratar de que la gente tenga equidad en la educación, porque el Congreso no hace nada de eso. El Congreso lo que vemos es el tigueraje, como decimos, perdonando el término, porque yo sé que tú eres miembro de esta entidad, pero eso es lo que se ve ante la gente. El tigueraje y el gato por liebre, que es lo que se está dando o lo que se ha dado en esta ley 124 que tiene que ver con el DNI. Mira, el Congreso tiene de una forma que tiene una comisión permanente de cada una de las instituciones públicas. ¿Y por qué? Precisamente para hacer lo que tú dices. Si no lo hace es una irresponsabilidad y el pueblo entonces debería de exigir más. Porque ciertamente, y mira, ¿cuál es la composición en este caso de la Cámara de Diputados? Una cantidad importante de doctores, médicos, es decir, de profesionales de medicina, de profesionales de la ingeniería, de profesores, y de lo menos son abogados. Obviamente que lo más son los llamados empresarios, que son dueños de bancas, de rifa, que son riferos. También tienen una cuota importante de poder. Entonces, pero no importa la cuota de poder que tengan, si actuarían conforme a sus intereses, al interés de la nación, no a los intereses de ellos. Porque quizá por eso nosotros tenemos 350,000 bancas en la República Dominicana. 350,000, de la cual más del 60% son ilegales y no se actúa contra ellas. Entonces, un país de ludópata, que es lo que nosotros decimos, un país donde la ratería está fundamentada para garantizar 4 vicios: el juego, el sexo, el alcohol, drogas, y para vivir en el último grito de la moda cuando el Estado no te provee los medios para tú ponerte a ese nivel que la sociedad te exige, que tú tienes que tener el último tenis de la moda, que tú tienes que tener un vehículo, porque si no tú eres un perro. Entonces, ese tipo de sociedad que nosotros estamos creando y que nosotros estamos advirtiendo hoy, para que no nos pase o lleguemos a lo que está pasando en Ecuador, o lo que ya pasó en El Salvador, y que tuvo que venir un régimen de fuerza para resolver eso, o lo que en algún momento pasó en Guatemala. Entonces, nosotros tenemos la necesidad de que el Congreso y el Estado en sentido general cambien de su visión, cambien la forma de actuar. Y eso nosotros dijimos también en el discurso. Una forma de gobierno no puede ser perseguida, porque yo no estoy de acuerdo cómo se gobierna en este momento. Y en el marco de la Constitución yo puedo hacer un gobierno mejor, porque yo diga eso y proclame eso, puedo ser perseguido. Claro. No puedo ser perseguido. No puedo ser perseguido. Si yo quisiera volver al gobierno de Juan Bosch, que es distinto del 63, que es distinto a este, yo no puedo ser perseguido. Si yo estoy planteando el gobierno que estableció Juan Pablo Duarte, que es distinto al que está, yo no puedo ser perseguido. Ahora, entonces, y la ley me puede perseguir porque yo digo, yo no estoy de acuerdo con este tipo de gobierno. Ahora, Juan Dionisio, qué bueno que tocas ese punto. ¿Por qué? ¿Por qué la línea era votar por esa ley? Porque una línea que a todas luces, como tú señalas, perjudica a cualquiera en la oposición, pero también
hubiera sido un punto de apoyo, una palanca en este proceso de reelección que tiene en este momento el presidente Luis Abinader. ¿Por qué los partidos fuertes, la Fuerza del Pueblo y el PLD, apoyaron y votaron por esta ley? Eso es lo que la gente se pregunta. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? ¿Por qué no capitalizaron ese error del presidente Luis Abinader? Bueno, porque en mi condición marxista yo digo que el derecho es el poder de la clase dominante regida en ley, porque ellos en la mayoría de las cosas se ponen de acuerdo, porque nosotros pensábamos que el gobierno de Luis Abinader, que surgió de una gran lucha contra la corrupción, que surgió para negar una serie de situaciones que se dieron hasta de dictadura constitucional que se estaba estableciendo en la República Dominicana, que negaban derechos. Entonces llega al poder y obviamente ha quedado el mismo modelo. Nosotros pensábamos que él iba a hacer un cambio más radical a esa situación que se venció en el 2020. Y entonces, obviamente por eso, muchas veces se pusieron de acuerdo, porque no solamente se pusieron de acuerdo con esta ley, también se pusieron de acuerdo para la aprobación de la ley de la administración de los bienes incautados decomisados, que yo hice un planteamiento. Esa es más peligrosa. ¿Sabe qué decidieron? Nosotros presentamos, Juan Dionisio Rodríguez Restituyo y yo presentó un proyecto para la administración estableciéndose el concepto de reutilización social. Y me pidieron, con asesoría obviamente norteamericana, y tengo que decirlo, y lo estoy diciendo por primera vez, y lo estoy diciendo delante de ti, con asesoría norteamericana, fundir ambos proyectos, el que vino del Poder Ejecutivo, el que nosotros presentamos y uno que había presentado el Senado de la República. Pero el mío incluía en la administración de esos bienes, que en este momento tenemos 55,000, incluía a los ayuntamientos, y incluía el concepto de reutilización social, de decir, por ejemplo, en Elías Piña se agarró el caso de Quirino, que había finca y ganado, entonces Elías Piña fue afectado por ese crimen organizado. Entonces, eso viene, vayan a Elías Piña y desarrollemos a Elías Piña y digamos, esta finca la vamos a poner a producir y este ganado lo vamos a poner a producir para desarrollar la comunidad de Elías Piña, fruto de que del narcotráfico, que le dimos un golpe al narcotráfico, al crimen organizado. Este puente, este hospital lo estamos haciendo fruto del dinero que le quitamos al narcotráfico y al crimen organizado. Pero es más fácil que no se sepa dónde están esos dineros. Y no se sabe dónde están. No se sabe dónde están. Así es más fácil. ¿Y qué se hace? Y el Congreso tampoco pide cuenta. Así es. No pide cuenta. Entonces, esa es la sociedad que nosotros estamos construyendo. Entonces, es como si fuera una caricatura de país lo que tenemos, y que las instituciones no funcionan, y esa aprueba ley, para que no se cumplan. Y por eso digo, tenemos casi 33,000 normativas y es como que no existe nada. Aprobamos una ley, ¿para qué? Entonces, yo pienso que el Congreso tiene que jugar su rol, porque él es el primer poder del Estado. Y ese error no es otro el que dice la Constitución, porque aprobamos el presupuesto, aprobamos la ley de bono, aprobamos la ley del Banco de Reserva y estamos procurando darle institucionalidad a la vida de la República Dominicana. Pero no es solamente con leyes que se le da institucionalidad a la vida dominicana. ¿Por qué si nosotros aprobamos en el presupuesto 255,000 millones de pesos de exenciones fiscales? Dios mío. No va esas exenciones fiscales para favorecer a los pobres. Bueno. Y la pobreza no se resuelve dando con tarjeta. ¿Por qué el dinero en la República Dominicana es el más caro del mundo? En manos de los bancos. Pero en manos de la ciudadanía no tiene ningún valor porque no te sirve para nada. Bueno. ¿Por qué nosotros no mejoramos las condiciones salariales? Si nosotros tenemos el quintil más bajo de toda América Latina.
y un salario de 35,000 pesos, que hay que pagar impuestos sobre la renta después de 35,000 pesos. Wow. ¿Por qué no modificamos y ponemos que sean de 100,000 que se pague impuestos sobre la renta? Porque el quintil de la canasta básica, son 26,000 pesos y un policía está ganando 25,000 pesos. Wow. Entonces el policía le falta 1,000 pesos más para comer, solo para comer lo básico. No se puede ser así. Bueno, pienso Y que... eso que este gobierno le aumentó. Ajá. Este gobierno fue que le pero todavía le aumentó y le falta todavía 1,000 pesos para la canasta básica. Bueno, da pena eso. Pero Juan Dionisio, estamos ya en la fase final. Agradecerte de antemano toda esta ilustración que has hecho de qué es lo que está pasando con esta, y todavía resta muchos temas, sobre todo muchas aristas en esto, y ojalá tú nos mantengas informado a los amigos de Mujeres en Dinámica en torno a cómo avanza esto y qué es lo que va a pasar con esto, pero sé que eres candidato nueva vez por el Frente Amplio a la misma posición, a la Diputación Nacional. Me gustaría, sí, brevemente, que invites a los amigos y por qué se hace necesario de hombres y mujeres que sean de la calidad y de la capacidad de Juan Dionisio Rodríguez Restituyo, que nos representen dignamente ante el Congreso Nacional. Sobre todo, te hago la aclarando, para los dominicanos, no sé si viste ya el reporte de la Junta Central Electoral, sí, cerca de 870,000, cuarta posición para en todo el proceso electoral. Entonces es una población que yo pienso que hay que tomar en cuenta. ¿Cuál es el mensaje para los dominicanos en el exterior? Se convierte en la provincia número 4 después de la provincia de Santo Domingo, Santiago y el Distrito Nacional. Exactamente. Bueno, miren, el mensaje para esta masa de dominicanos que son capaces de definir y hacer los cambios radicales. Miren, yo ahora que casi 800,000 dominicanos tienen esa posibilidad de votar, ustedes pueden ser la diferencia. Si los dominicanos, miren señores, reflexionen, piensen, el principal renglón económico de la República Dominicana son ustedes. 10,000 millones de dólares en remesa ustedes envían para la República Dominicana. Imagínense que no llegara eso aquí. Entonces la República Dominicana tuviera una situación difícil. Entonces yo le pido que ustedes cambien, voten por el Frente Amplio en la boleta 14, tanto en mayo, díganle a sus familiares que ahora el 18 de febrero voten por los candidatos del Frente Amplio, que expresan lo que yo expreso en el Congreso. El trabajo que nosotros hemos hecho en la Comisión de Derechos Humanos es histórico. Lo han reconocido como el primer trabajo, porque por primera vez hemos sacado el Congreso hacia las cárceles, hacia las calles, y entonces estoy aspirando a esa misma posición y se vota por mí, votando por todos los diputados en la boleta 14 del Frente Amplio, no importa cuál diputado, y cuando usted vota por cualquier diputado en la boleta 14 del Frente Amplio, está votando por Juan Dionisio Rodríguez Restituyo, y a la presidencia entonces estamos planteando la candidatura de María Teresa Cabrera como también nuestra candidata presidencial, para empezar a empujar y crear una ruptura en la República Dominicana que dé al traste con esta democracia que tenemos, que no es buena. Tenemos que mejorar la calidad de la democracia, y la calidad de la democracia se mejora cuando se gobierna para las grandes mayorías y se reparte la distribución de la riqueza, como dice la Constitución, que no lo digo yo, lo dice el artículo 219 de la Constitución, que aquí el presupuesto tiene que ser para la distribución de la riqueza. Así es, gracias a Juan Dionisio Rodríguez Restituyo desde la República Dominicana, que nos arrojó luz. Señores, es increíble que el interés particular, el interés partidario siempre prevalezca sobre lo que es el bien común y el interés común de la gente, de los y las dominicanas. Pienso que tenemos que verificar en esa tesitura.